tal? Bienvenidos. Estamos ahora con Juan Paredes Castro, un maestro del periodismo, quien además ha escrito mucho sobre cómo se ha ido debilitando la figura presidencial. Y lo titula además en uno de sus libros La presencia ficticia. También has tratado sobre esto, Juan, el día de hoy en tu columna. Bienvenido. Buenas noches, Augusto. Un gusto. Explícanos este concepto. Bueno, primero te diré dos cosas sobre este gabinete, ¿no? Es el gabinete que en 4 o 5 días ha podido hacer el presidente Gerí. Muchos podrían haber deseado un gabinete mejor, pero es lo que ha podido hacer el presidente, ¿no? Ahora, mucho depende de con qué parámetros, con qué objetivos y con qué exigencias este gabinete funcione. Pero para comenzar, creo yo que la designación del presidente del Consejo de Ministros es una designación bastante acertada. La de Ernesto Álvarez. La de Ernesto Álvarez, ¿no? Porque reúne en él a una persona íntegra, probablemente muchos no estén de acuerdo con su postura de centro derecha o de derecha, pero es el que puede articular el trabajo de un gobierno de día a día. Tiene el peso suficiente para liderar este gobierno. Así es, porque él y el presidente lo que tienen que hacer ahora sobre ese gobierno constituido en la tarde de hoy, lo que tienen que hacer es escalar ese otro nivel que casi todos los gobiernos lo rehuyen, por temor, por complejo, por prejuicios o por incapacidad. ¿A eso te refieres con la presencia ficticia? Sí, la construcción de una jefatura de Estado real y efectiva. Porque cuando a la presidencia no se le acompaña una jefatura de Estado en el sistema político que tenemos, termina siendo esa presidencia sencillamente ficticia, como es el título de uno de mis libros. Claro, ¿no? Se tiene que ejercer el poder. Claro, porque en otros sistemas políticos tú tienes claramente la figura, la presencia y la investidura de un jefe de Estado neto y concreto, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? La jefatura de Estado descansa en el monarca o en la monarca, ¿no? Y lo mismo pasa en todas las repúblicas monárquicas de Europa. Pero en nosotros tenemos esa cosa híbrida que no es tan francesa ni tan americana la presidencia, ¿no? Es un híbrido que necesita de adornarse, por ejemplo, de una presidencia de Consejo de Ministros a la que le llamamos nosotros primer ministro, que no existe. Ese primer ministro no existe, ese premier tampoco. Es un jefe de gabinete. Claro. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cuando hemos tenido las dictaduras en el siglo XX, por ejemplo, para no hablar ya de muy atrás, ¿no? Las dictaduras que pasaban tomaban todo. Entonces, en las dictaduras hemos visto tomar a la jefatura de Estado, jefatura de gobierno, te tomaban los medios de comunicación, te tomaban la justicia. Los dictadores toman todo, ¿no? Entonces, y cuando nos tocaba recuperar la democracia y teníamos a un gobierno civil, el gobierno siempre empezaba a tomar lo que podía, es decir, el gobierno, pero no tomaba la jefatura de Estado. Pero las dictaduras sí la tomaban. Pero de repente por ese miedo de que aglomere demasiado poder nuevamente. Claro, porque y fruto del trauma de la dictadura. Claro, reciente, entraba un gobierno. Poníamos muchos frenos. Por ejemplo, en Belaúnde yo veía que sí podía todavía ejercer la jefatura de Estado. Se le notaba porque llamaba, mandaba mensajeros, coordinaba. Bueno, Alan también. Quizás Alan también, ¿no? Alan dos. Pero lo que les faltó a los dos, a Belaúnde y Alan García, es que hacer de sus primeros ministros los gobernantes del día a día, ¿no? Hacer que ellos asuman el día a día, ¿no? Pero el protagonismo, pues, ¿no? del presidente electo, el de estar en todo, hace que ese gobierno del día a día lo tenga también él. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, antes de que pudiera haber conformado su gabinete, hubo muchas críticas de sus detractores? ¿Qué está haciendo? Todos sus actos son inválidos, si no tiene gabinete, si no está acompañado de un ministro. Porque nos jala la costumbre, pues. La costumbre es ver siempre a un presidente débil, ¿ya? A un presidente que probablemente pueda o no pueda, ¿no?
Pero el presidente todo lo puede. Esa cosa que... No, es decir, nosotros tenemos aquí, cuando uno juzga el trayecto de esta presidencia, la tenemos casi monárquica, pero por eso mismo es triste. Es decir, un presidente puede hacer lo que le da la gana. Claro, pero no hace nada. Pero el problema es que se desgasta porque descuida la jefatura de Estado. Es lo que pasó con Dina Boluarte, lo más evidente. ¿Por qué un virrey, en tiempos ya viejos, un virrey en el Perú concentraba el poder político, el poder militar y muchos otros poderes más, la encarnación del virreinato y todo lo demás, porque tenía todos los poderes en sus manos. Claro. ¿No? Entonces, pero reportaba al rey. Nosotros tenemos un jefe de Estado que no reporta a nadie obligatoriamente. No reporta. Claro que está sujeto a una vacancia. Cada vez que se reúnen los votos necesarios, un presidente puede vacar. Esa es la debilidad de nuestro sistema político. Ese sistema no está bien, ¿no? Eso no está bien. No está bien porque, tener tantos presidentes deberíamos tener un juicio constitucional bien hecho, donde un presidente pase por su proceso, ¿no? Y lo sacas. Esto de la incapacidad moral permanente y eso de disolver el Congreso. Entonces son armas bastante subalternas puestas en la Constitución para debilitar a un poder y sacar al otro, ¿no? Pero esa anomalía tiene que terminar. Y lo que lo he visto yo a Gerí en estos días, no es que Gerí venga de una experiencia política a dar lecciones, pero lo que le he visto es probablemente por instinto hacer lo que yo no veía hace tiempo. Es decir, a alguien que no escucha lo que le dicen, oye, estás yendo a visitar las cárceles, pero deberías hacerlo con un ministro a tu costado para que pueda ser válido el acto que estás ejerciendo. Oye, puede necesitar a un ministro de Estado si va a firmar un decreto o una resolución o alguna otra cosa, un convenio, pero si está visitando la cárcel por su propia iniciativa, es el jefe de Estado el que lo hace. Así es. Y si tú invitas a tomar un café al señor Gálvez a Palacio de Gobierno, no estás en contubernio alguno, estás ejerciendo tu función de jefe de Estado, porque la Constitución te lo dice. Lo que pasa es que como muchos quieren ver eso muy reglamentado, hay solo dos líneas, dice, el presidente de la República es también el jefe de Estado. Punto, nada más. Está clarísimo, pues. Clarísimo, pues. Entonces, nadie lo ha entendido. No han entendido la dimensión de eso, de ese concepto, Juan. Claro, entonces tú puedes negociar, puedes articular, ¿no? No digo que llegues a conspirar, pero eres el jefe de Estado, ¿no? Porque la sociedad tiene sus demonios, como los demonios que probablemente vamos a ver en la marcha de mañana, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de eso. Pero la política, tengo que hacer una breve pausa. Pero la política tiene sus bandidos. Entonces tienes que moverte entre bandidos y demonios, ¿no? Y para eso tienes que ser un lúcido hombre de Estado. Como lo hacemos los periodistas también. Claro. Vamos a una breve pausa y continuamos con Juan Paredes Castro.